Historia de la contabilidad. Antes de comenzar, ¿qué es contabilidad? Se puede definir el concepto de contabilidad como aquella ciencia o disciplina encargada del análisis y la presentación a través de estados contables de la información financiera de una compañía, con el fin de poder estudiar, medir y analizar todo su patrimonio y determinar en qué estado se encuentran su economía y finanzas. De acuerdo a lo expresado por Hertz Manero, la historia data del año 6000 a.C. Ya existían los elementos necesarios para la actividad contable, la escritura y los números, el concepto de propiedad, un gran volumen de operaciones, las monedas y quizás el crédito en los mercados. Al respecto existe una tablilla de barro que data de la época de origen en Sumerio, en la que algunos investigadores han creído encontrar registros de ingresos y egresos a partida simple. Otros más audaces identifican los registros a partida doble. Sin embargo, es en Roma donde se encuentran testimonios especificados e incontrovertibles sobre la práctica contable. Desde los primeros siglos de fundada, todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado Adversaria, el cual era una especie de borrador, ya que mensualmente los transcribía con sumo cuidado en otro libro, el Codex, en el cual a un lado estaban los ingresos y al otro los gastos. Durante el periodo comprendido entre el 453 y 1453 después de Cristo, los libros de Francisco Tatini, los que muestran la imagen de una contabilidad a partida doble que involucra, por primera vez, cuentas patrimoniales propiamente dichas. En efecto, al haberse inventado la cuenta de pérdidas y ganancias, se había solucionado el problema que tenían los comerciantes de esta época de no poder llevar en una sola cuenta su mercancía debido al hecho de que dichos efectos tenían, lógicamente, dos precios, el de costo de adquisición y el de venta, resultando de ello que la utilidad obtenida hacía aparecer la cuenta de caja con una diferencia en los asientos de ingresos y egresos. Como consecuencia de lo antes dicho, más con la nueva cuenta que recogía las diferencias, se podían registrar cuentas patrimoniales que seguían la historia de las mercancías y de las utilidades o pérdidas obtenidas como resultado del tráfico de las mismas. Llega el siglo XV y con él dos grandes acontecimientos, la generalización de los números arábigos y la imprenta, que harían entrar a la contabilidad, al igual que a las otras ciencias, en una etapa de divulgación. El libro de Benedetto Cottigli Rangel, quien lo terminó de escribir el 25 de agosto de 1458, toca la contabilidad de manera breve. Explica de una manera muy clara la identidad de la partida doble, el uso de 3 libros, el cuaderno mayor, diario y borrador. Afirma que los registros se harán en el diario y de allí se pasarán al mayor, el cual tendrá un índice de cuentas para facilitar su búsqueda y que deberá verificarse la situación de la empresa cada año y elaborar un balance. Las pérdidas y ganancias que arroje serán llevadas a capital. Otro tema importante es ¿quién es el padre de la contabilidad? Para que hoy en día estemos hablando de normas internacionales de información financiera, NIF por sus siglas, debió existir alguien que empezara a investigar sobre la manera en que se registraban las riquezas de las personas y los negocios. Ese alguien es Luca Pacioli, un fraile franciscano que durante el Renacimiento estudió la manera en que los comerciantes venecianos hacían sus cuentas. Este define las reglas del principio matemático de la partida doble como: no hay deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o a varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora
y toda ganancia es acreedora. Conceptos básicos de contabilidad. Activo. Son el conjunto de bienes y derechos que pertenecen a la empresa. Pasivo. Se refiere a todas las deudas y resto de obligaciones habitualmente financieras que contrae y soporta la empresa. Patrimonio neto. Son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa y que se obtiene restando al conjunto de activos, bienes y derechos, los pasivos, las deudas u obligaciones. Cuentas anuales. Es conjunto de documentos que recopilan la información contable de la empresa y que deben mostrar la imagen fiel de nuestra compañía siguiendo los preceptos contables, fiscales y mercantiles vigentes. Balance de situación o balance general. El balance de situación es el documento que contiene la información pormenorizada de los activos, pasivos y el patrimonio neto que determina la situación de la empresa en un momento determinado. Cuenta de pérdidas y ganancias. Viene a ser el documento que resuma los ingresos y gastos del ejercicio contable. ¿Qué es contabilidad? Se puede definir el concepto de contabilidad como aquella ciencia o disciplina encargada del análisis y la presentación a través de estados contables de la información financiera de una compañía, con el fin de poder estudiar, medir y analizar todo su patrimonio y determinar en qué estado se encuentran su economía y finanzas. La historia data del año 6000 a.C. Ya existían los elementos necesarios para la actividad contable, la escritura y los números, el concepto de propiedad, un gran volumen de operaciones, las monedas y quizás el crédito en los mercados. Al respecto existe una tablilla de barro que data de la época de origen en Sumerio, en la que algunos investigadores han creído encontrar registros de ingresos y egresos a partida simple. Otros más audaces identifican los registros a partida doble. Para que hoy en día estemos hablando de normas internacionales de información financiera, NIF por sus siglas, debió existir alguien que empezara a investigar sobre la manera en que se registraban las riquezas de las personas y los negocios. Ese alguien es Luca Pacioli, un fraile franciscano que durante el Renacimiento estudió la manera en que los comerciantes venecianos hacían sus cuentas. Este define las reglas del principio matemático de la partida doble como: no hay deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o a varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora.